Planos horizontales. Vamos a aplicar las leyes de Newton en planos horizontales. En esta presentación vamos a realizar dos ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos un carrito que tiene una masa de 25 kilogramos, sobre él actúa una fuerza horizontal de 80 newton y adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundos cuadrados. Nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento. Vamos a empezar modelando la situación. Ya tenemos el carrito que está sobre una superficie horizontal. Vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Empecemos con la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Como la superficie es horizontal, entonces esa fuerza normal debe ser vertical. Continuemos con el peso, que siempre va hacia abajo. La fuerza aplicada, que es de 80 newton. Y la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Esa fuerza de rozamiento siempre debe ir opuesta a la fuerza aplicada. Entonces, además, tenemos la aceleración, que es de 0,5 metros sobre segundos cuadrados, y la masa del carro, que es 25 kilogramos. Cuando tenemos este tipo de situaciones, pues debemos expresar nuestras fórmulas apartando las fuerzas que están aplicadas sobre el eje horizontal o en X y las fuerzas que están aplicadas sobre el eje vertical o el eje Y. Entonces, en las fuerzas en X tenemos que la fuerza aplicada, que es F, y la fuerza de rozamiento pues tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, nos queda que la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración porque el movimiento es horizontal. Además, en las fuerzas en Y tenemos a la fuerza normal y tenemos al peso, que tienen sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza normal menos el peso van a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en el eje vertical no hay movimiento. El movimiento es en el eje horizontal. Entonces resolvamos. Tenemos aquí que como nuestra fuerza aplicada es 80 newton, reemplacé fuerza 80 newton menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa, que son 25 kilogramos, por la aceleración. Realizamos operaciones y despejamos. Ese 80 newton que estaba positivo pasó para el otro lado negativo. Nos queda que la fuerza de rozamiento negativa es igual a menos 67,5 newton, cancelamos los menos, y la fuerza de rozamiento es igual a 67,5 newton. Ya tenemos la primera respuesta de nuestra situación. La fuerza de rozamiento es 67,5 newton. Ahora nos piden el coeficiente de rozamiento. Sabemos que, o recordemos que, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Es decir, que para yo poder encontrar este coeficiente de rozamiento necesito conocer la magnitud de la fuerza de rozamiento y de la fuerza normal. La magnitud de la fuerza normal no la he encontrado, vamos a buscarla. Para buscarla tiene que hacer aquí en las fuerzas en Y, porque ella hace parte del eje vertical. Entonces, al despejar nos queda que la fuerza normal es igual al peso. Y sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces la fuerza normal es 25 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Al hacer ese producto, la fuerza normal es igual a 245 newton. Entonces, conociendo ya la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, podemos hallar el coeficiente de rozamiento de esta manera. El coeficiente de rozamiento es fuerza de rozamiento entre fuerza normal. Reemplazamos y el coeficiente de rozamiento es 67,5 newton entre 245 newton. Y obtenemos que mu, o coeficiente de rozamiento, es 0,27. Recordemos que ese coeficiente no tiene unidades. Y está listo nuestro problema.
En el ejemplo número 2 tenemos un bloque de 10 kilogramos que está sobre una superficie horizontal. Sobre él se aplica una fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 30 grados. Además, conocemos el coeficiente de rozamiento y nos piden calcular la aceleración. Modelemos la situación. Tenemos el bloque, la fuerza de 100 newton que forma un ángulo de 30 grados. Tenemos la fuerza normal que siempre es perpendicular a la superficie, el peso que siempre es hacia abajo y la fuerza de rozamiento que siempre se opone al movimiento. Como nuestra fuerza aplicada no es ni horizontal ni vertical, para poder establecer nuestras ecuaciones en X, nuestras ecuaciones en Y, hay que trabajar con sus componentes, la componente horizontal y la componente vertical de esa fuerza. La componente horizontal es F sub X y la componente vertical es F sub Y. Otros datos que tenemos de la situación es que la masa es 10 kilogramos y el coeficiente de rozamiento es 0,5. Para empezar con nuestras ecuaciones, entonces en X tenemos F sub X menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Son las fuerzas que tenemos en el eje horizontal, F sub X y fuerza de rozamiento. ¿Por qué igual a masa por aceleración? Porque el movimiento es horizontal. Hay que recordar que esa F sub X o esa componente en X va a ser igual a fuerza aplicada por el coseno del ángulo, es decir, 100 newton por el coseno de 30. O sea que en este caso, cuando reemplacemos, nos queda las ecuaciones de X como 100 newton por el coseno de 30 menos la fuerza de rozamiento es igual a 10 kilogramos por la aceleración. Aquí reemplacé F sub X y aquí reemplacé la masa. En Y, las fuerzas que tenemos en Y son la fuerza normal, F sub Y, que es la componente vertical de la fuerza aplicada, y el peso. Al escribir su ecuación nos queda fuerza normal más componente vertical menos el peso igual a 0. Es igual a 0 porque el movimiento no es vertical, es horizontal. Entonces, esta componente vertical F sub Y es igual a la fuerza aplicada por el seno del ángulo, es decir, 100 newton por el seno de 30. Cuando reemplazamos eso en esta expresión, nos queda de esta manera. O sea, ahora tenemos fuerza normal más 100 newton por el seno de 30, que es F sub Y, y 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es el peso. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Eso igual a 0. ¿Qué observamos? Si observamos nuestras dos ecuaciones que tenemos, en las ecuaciones en X nos queda 86,6 newton menos la fuerza de rozamiento es igual a 10 kilogramos por aceleración. Aquí en X tenemos dos incógnitas, la fuerza de rozamiento y la aceleración. En Y tenemos la fuerza normal. Tenemos tres incógnitas en nuestro problema, la fuerza de rozamiento, la aceleración y la fuerza normal. Y apenas tenemos dos ecuaciones. Hay que reemplazar una variable en función de otra para que nos queden solamente dos ecuaciones. En ese caso, esa variable que podemos reemplazar es la fuerza de rozamiento, porque recordemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. Cuando yo reemplazo, queda de esa manera. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. El coeficiente lo conocemos, que es 0,5. Entonces también se puede reemplazar. Ahora nuestra ecuación en X nos quedó 86,6 newton menos 0,5 por la fuerza normal es igual a 10 kilogramos por aceleración. Y nuestras fuerzas en Y es fuerza normal
más 100 newton por el seno de 30 menos 10 kilogramos por 9,8. En Y tenemos una incógnita que es fuerza normal y en X tenemos también fuerza normal y aceleración. En nuestra situación ahora tenemos solamente dos incógnitas, fuerza normal y aceleración. Entonces ahora sí podemos resolver, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a empezar por la ecuación más fácil, en este caso esta, porque en esta como solamente tenemos a la fuerza normal como incógnita, la podemos despejar y hallar su valor. Entonces, primero las multiplicaciones, nos queda fuerza normal es igual a 50 newton, que es el resultado de la multiplicación de 100 newton por el seno de 30, menos 98, que es el resultado de la multiplicación de 10 kilogramos por 9,8, es igual a 0. Estos que son términos semejantes se pueden restar y obtenemos que la fuerza normal menos 48 newton es igual a 0. Despejamos y tenemos fuerza normal igual a 48 newton. Ya conocemos el valor de la fuerza normal, es decir, ahora este valor lo podemos reemplazar acá. Donde va fuerza normal vamos a colocar 48. Al reemplazar nos queda de esa manera. Realizamos la multiplicación, esta que está aquí, y nos queda 86 newton menos 24 newton es igual a 10 kilogramos por aceleración. 86,6 newton y 24 newton, como son semejantes, se pueden restar. Da 62,6 newton igual a 10 kilogramos por aceleración. Como nuestra incógnita o nuestro fin a buscar es la aceleración, despejamos, el 10 kilogramos pasa a dividir y obtenemos que aceleración es igual a 6,2 metros sobre segundos cuadrados. Y está nuestro problema solucionado.